públicos de seguir dando cumplimiento cabal con la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información y que la transparencia se consolide como unos entes gubernamentales, acercándonos con cada uno de al funcionario convocado para la emisión de su informe de actividades con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17, fracción 14ª de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, por lo que a cada uno de ellos se le permitirá el uso de la voz, siendo el primero el doctor Miguel Nava Alvarado, para lo que tiene 10 minutos para que informe detalladamente y pormenorizadamente de las resoluciones y actividades realizadas por la Defensoría de los Derechos Humanos, toda vez que ha enviado su informe de manera escrita a esta legislatura con toda oportunidad y con el debido respeto que se merece esta legislatura. Este es el informe que nos presenta. De la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, el pasado 23 de febrero presenté por escrito ante esta comisión informe detallado y pormenorizado de las resoluciones, ejercicio del presupuesto y de las actividades de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro en el año 2015. México vive una crisis permanente en derechos humanos, originada por la corrupción y la falta de sanción que produce impunidad, desigualdad, justicia a modo y un atentado contra la dignidad humana. Querétaro no es la excepción. Prevalece la resistencia de los poderes del Estado a reconocer la dimensión del problema y, por lo tanto, omisión en implementar políticas públicas efectivas que pongan como eje rector el respeto a los derechos fundamentales. A partir de la reforma a la Constitución Federal en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011 y su homóloga en entidad el 27 de septiembre del 2013, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los mismos. Sin embargo, a casi 5 años de su publicación, sigue siendo discurso vacío y letra muerta de la ley. 4 años después de haber sido electo por unanimidad de votos del Congreso del Estado, el 10 de febrero de 2012, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro es un organismo que no está subordinado a ninguna de las instituciones de la entidad federativa en la investigación y determinación de sus pronunciamientos, aunque todavía no se logra materializar la autonomía presupuestaria y el patrimonio propio por la obstaculización permanente de los poderes ejecutivo y legislativo de Querétaro a dar cumplimiento a las citadas reformas. Desafortunadamente, la mayoría de las resoluciones que se emiten a funcionarios y funcionarias estatales o municipales por violaciones acreditadas a los derechos fundamentales quedan sin castigo, porque las dependencias de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, Contraloría y órganos internos de control, ante hechos probados, con elementos y manifestaciones aportadas por las mismas autoridades, no determinan las responsabilidades correspondientes, situación que denota impunidad, desinterés al trabajo desempeñado por la Defensoría, impacto mediático negativo y descontento social. Lo anterior ha provocado una situación de grave impunidad en la entidad y al respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la que México aceptó su competencia contenciosa el 16 de diciembre de 1998, sostienen diversos criterios que la impunidad propicia la repetición de violaciones a derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su reciente visita a México, señaló que en estadísticas oficiales muestran que el 98% de los crímenes quedan sin resolver. Asimismo, resaltó que la combinación de miedo, ambición e impunidad crónica es potente para millones de personas que están sufriendo este cóctel venenoso que una vez fraguado es difícil de eliminar. Existe incongruencia generalizada en el papel que juega el Estado mexicano ante los organismos internacionales de derechos humanos, en los que se presume avances legislativos, pero es intolerante hacia la crítica interna y rechaza categóricamente a reconocer la dimensión de las graves violaciones. Los derechos humanos están presentes en la mayoría de los discursos políticos, sin embargo, en muchas ocasiones se desconoce su significado y alcances legales. No son todavía una prioridad como política pública, sino como retórica vacía de eficacia y muy alejada de la realidad de miles de personas que son objeto del exceso, abuso o omisión de las autoridades. El país como la entidad, a pesar del reconocimiento constitucional que existe a los derechos y libertades fundamentales, su protección depende de quienes abusan de su función como servidoras o servidores públicos, dejando en un estado de indefensión a las personas, prevaleciendo los intereses personales
políticos o económicos por encima de la condición de ser humano. Es de su conocimiento que la pasada 57ª legislatura realizó acciones en detrimento de la autonomía del organismo defensor que contraviene lo mandatado en la Constitución Federal y Local, la ley de la materia y resoluciones en el ámbito internacional vinculantes para el Estado mexicano, por lo que, en términos de nuestras facultades y la legislación aplicable y con fundamento en sus facultades, el 2 de octubre de 2015 la Defensoría promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, publicada en el periódico oficial del Gobierno de la Sombra de Arteaga el 3 de septiembre del mismo año, por ser violatoria de la Constitución, así como de tratados internacionales. Asimismo, el 9 de noviembre de 2015 se presentó controversia constitucional en contra de la legislatura, toda vez que ésta designó ilegalmente a 4 consejeros de la institución. El pasado 15 de febrero, a buenas partes este informe, se promovió diversa controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo y Legislativo por la violación a la autonomía presupuestaria y de gestión de la Defensoría. Actualmente, los referidos procedimientos judiciales se encuentran pendientes de resolver. Es importante resaltar que el año pasado el Congreso fue omiso en convocar al organismo defensor a rendir el informe respectivo, lo que prueba, en virtud de lo anterior, el desinterés de la pasada legislatura en promover y proteger los derechos humanos, así como el incumplimiento sistemático al Estado de Derecho. A pesar de la resistencia y los obstáculos descritos, en el año que se informa se fortalecieron las labores de promoción y defensa de los derechos fundamentales. Se iniciaron 286 quejas por probables violaciones, lo cual representa una disminución del 43.7% en relación con el año 2014. Esta reducción se atribuye a la implementación del mecanismo de gestión y conciliación cuando no está comprometida la vida, libertad, integridad física o psíquica de las personas, que representa un proceso de protección más rápido y eficaz con el objeto de salvaguardar los derechos humanos y generar una gestión rápida de la ciudadanía. Fueron formuladas 5 recomendaciones a diversas autoridades del ámbito estatal y municipal. Se emitieron distintos informes especiales, entre los que destacan la opinión jurídica pronunciada al presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y titulares de los institutos electorales en las entidades federativas en las que se celebraron comicios el año pasado, en relación a la violación al ejercicio de la prerrogativa de ser votado para cualquier puesto de elección popular. La capacitación es la mejor forma de prevenir violaciones a derechos humanos, por lo que en conjunto con las diversas autoridades se llevaron a cabo talleres permanentes y seminarios con la finalidad de promover el respeto a la dignidad humana, dirigidos a servidoras y servidores públicos de los 3 órdenes del gobierno. En Querétaro, la población tiene un organismo protector sólido que se ha convertido en referente en el país por su independencia, apego a la legalidad, objetividad e imparcialidad en la emisión de sus resoluciones, por lo cual ha sido invitado a participar en distintos foros municipales, estatales, nacionales, internacionales, universidades, colegios públicos y privados para exponer su experiencia en la protección de derechos fundamentales. La presente legislatura tiene la oportunidad de fortalecer la autonomía del organismo defensor para dar cumplimiento al mandato constitucional, así como a los tratados internacionales en la materia, y con ello garantizar la protección de las prerrogativas inherentes a través del mecanismo no jurisdiccional. Las y los legisladores deben ser solidarios con las víctimas, emprender las acciones necesarias para armonizar la legislación del Estado conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Como presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, reafirma el compromiso de las mujeres y hombres que trabajan en el organismo para brindar una atención permanente, profesional y con calidad a las personas que por el abuso, exceso o omisión de alguna autoridad han sufrido un menoscabo de sus derechos y libertades. Este organismo público que presido diariamente hace un fomento al cumplimiento de la ley. Gracias.